youtubenses, estamos en un programa más de MFR TV y en este momento voy a hacer algo maravilloso porque les presento aquí a uno de mis maquilladores preferidos, él es Jinson de El Dúo del Ecuador. Y bueno, pues hoy el programa se llamará Maquillando a mi maquillador. Un poquito redundante, pero vale la pena. Así que él me va a indicar qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer después, preparar la piel al comienzo y todo eso para poder hacer un maquillaje súper chévere. A ver, vamos preparando la piel. Ya, con y eso. vamos a usar, sí, un primer. Un primer. Picante para los cachetitos. Cachetes, ok. Cachetitos, así como gotita, es verdad. Yo es que yo veo cómo él me hace a mí. Ahí lo vamos a difuminar con las manitos. Difuminar con los manitos. Así. Exactamente. Ya, muy bien. Entonces, de ahí. Ya, ahora ¿Solo ahí? Sí, solo aquí. Así Ya, difuminamos bien. Ya, difuminamos bien. Bueno, entonces. Vamos a usar otro acá. ¿Cuál? A ver si lo reconoces. A ver si lo Ah, ya, reconoces. este. Sí, es maravilloso. Sí, hoy lo Sí. máximo. Ya, entonces, ¿este para qué sirve? Ese va a servir para cerrar poros, para hidratarnos, sobre todo por esta zona. Es la que más se suele como cuartear. ¿No? Ajá, ¿Te has dado exacto, cuenta? sí, ajá. Para que te diga así, tipo, Las líneas de listo. expresión. Obvio, amigo. Ya, entonces te pongo en toda la cara. ¿En la No, frente? En la frente, sí, en todo. Ya. Bueno, la piel hay que ir suavecito en todo momento, ¿verdad? Totalmente, Porque si no exacto. como que hay gente que ultraja la piel. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? En lo personal yo no me casaría. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene pareja. Porque no tiene pareja. Porque no tiene pareja. Porque no tiene pareja. Creo que las personas que se quieren casar como que es chévere, pero yo no, o sea, como que No, no es tu prioridad. No, y aparte yo sí creo que el matrimonio tiene que ser hombre y mujer. Ya. O sea, como que dos hombres. La juventud está preparadísima. ¿Se hacen o nacen? Nacen y se hacen. Ya, o sea, Nacen y se hacen, totalmente. ya, es como los maquilladores, ¿nacen o se hacen? Nacen y también se hacen. O sea, nacen con ese don de maquillar, Ajá, pero hay ¿verdad? personas que de verdad se dedican a estudiar y lo logran. Muy bien, ¿y ahí qué sigue? Bueno, vamos con los contornos. Este. Ya está bien, la iluminación. ¿Iluminación o primero contorno? Contorno primero, Contorno. sí. Contorno líquido, pero yo vi, por ejemplo, a mí tú no me haces contorno líquido, tú me haces contorno en Crema. polvo. Ah, claro, en polvo. ¿Por qué? ¿Cuál es depende que si uno quiere o qué, o un tipo de piel o un tipo de piel redonda, cara muy redonda, la cara muy cuadrada, depende exacto. qué. Depende, si tienes una cara como que súper fina, como la tuya, amiga, tú sabes, peladita. Ya, el contorno es súper suavecito, en polvo rapidito, pero Ya. obviamente si tienes un rostro que es mucho más grande o es muy circular, tienes que hacerlo un poco más como alargado. Y Es decir, necesitas dibujarlo primero. Exacto. Ya. O cuando, por ejemplo, tú tienes un show o una alfombra, yo ahí sí te pongo contorno en crema, porque tú necesitas estar radiante toda la noche. Ya. O cuando tienes, no sé, fotos, ahí solo en esas ocasiones te pongo a ti contorno. Exacto. Ya. Entonces, esta es la brocha como para un contorno, ¿está bien? Ese es exacto. Dios mío, exacto. uno sí, ya tiene el ojo de una. Entonces, ¿cuál Son color? Dos tonos, a ver, son uno o dos tonos más oscuros que mi piel. A ver, vamos a ver. Este. ¿Será dos tonos? No, el de acá. Ujú, ¿Verdad? ujú. O pueden mezclar incluso Ya, y el contorno va de dónde a dónde. patilla a los labios. Ah, de patilla. Ujú, Ahí, ujú. aquí. Patilla. Mira, tienen que darse cuenta donde tienen como que así entradas, tú sabes. Ya, entonces ¿para qué se ponen las entradas? Para que se vea más oscuro y Exacto, no se para vea, que el no se rostro vea note. más, exacto, más homogéneo, que se vea como más. Cuando te tomas la foto, se te ve una frente así, tipo aeropuerto. Ya, entonces ahí está, nada más. Nada más. Está, Sí, exacto. ya. Ahora sí vamos con el concealer. ¿Qué es el concealer? El concealer es como el corrector para las ojeras. Ah, ya, las Ujú. ojeras. Ok, Sí, sí, perfecto. Entonces ese uso por aquí, tengo uno, este no. No, porque es muy cremoso, muy pesado. Ah, muy pesado. Ajá, muy Oye, pesado. es Tiene que pesado, ser me algo cae tranquilo. mal, así más o menos. Es muy Pesado, sí. pesado, ese man es pesado. Sí, ya sé. Qué agria. Ya, entonces de estos, cualquiera. ¿Cuál? Blanco, ¿qué color? Tiene que ser Beige. claro, como un beige, exacto. Ese Siempre está tiene- bien. Sí. Ya. Tiene que ser un tono más claro que mi piel. Ahí, Ajá, sí. ¿está bien? Sí.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? Ya, arriba también. Ah, también arriba de Ajá, uno. Sí, ya. también. Hay personas que usan primer, no soy tan fanático, pero mira, Bueno, entonces, ¿qué hago? vamos, yo miro arriba, Ya. voy a pedir... Con la puntita, Ah, como te exacto, gusta. con la puntita. Eso, aquí mira. Ya. Ahí, o pueden darle la vuelta. Ahora sí vamos a usar polvo translúcido, a ver Ya. si lo reconoces. Este. Ajá. Ya. Ahí con toquecitos a la piel, directo. Espérate, déjame. Mira para allá. ¿En las ojeras también? En todo. Ah, ya, ok. Bueno, cuéntame un poco de tu vida. ¿Tú cómo empezaste en esto del maquillaje? ¿Cómo empecé? Sí. Nunca, ¿sabes qué? Nunca soñé ser maquillador. Ay, no, es que les tengo que contar la experiencia con Mafe. Les cuento que fue mi reto. El día que la maquillé dije, ya, o sea, puedo maquillar a quien se me pare enfrente porque ya maquillé a María Fernanda Ríos. ¿Pero por qué? Dios mío, me dan Mi esa amiga. fama. Yo soy un amor. Yo soy una mujer tan dulce. Tan tierna. Yo me dejo hacer lo que ustedes quieran en la cara. Uy, no. ¿Saben qué? La vez que me dijeron tienes que maquillar a María Fernanda Ríos, yo dije, o sea, era como una emoción, pero porque yo toda mi vida te había visto. Ajá. Incluso hoy te idolatraba cuando estabas, cuando hacías ETT y salías ¡Oh, así. regia! Yo, Con regia. las pelucas. Cuando esa no es peluca. Sí. No es peluca, amiga. Sí, usaba peluca a veces. Claro, usabas pelucas, entonces la producción decía, qué mujer, qué espectáculo. Entonces, amiga, tú sabes que yo como en aquel entonces vivía en el Jacal, en mi ¿En el pueblo. Jacal? En el Jacal. Y me acuerdo que estabas haciendo, fuiste a Saruma porque te Sí. habían contratado para... Ajá, para el combo, con el combo amarillo. Exacto, Sí. como estabas justo, fueron a hacer un show allá y no saben lo que yo hice para tomar una foto con María Fernanda Ríos. Sí, pagó $5. Pagué $5. Pagué $5. No, y que no fue lo peor. Hice una fila de todo el coliseo para tomarme una foto. Uy, wow, más ver, era mi sueño. Y ahora me maquilla. No, y ahora tú me maquillas a mí. Sí, ahora te estoy maquillando La prueba, a ti. para que Dios veas. mío. Bueno, ya. Entonces, la primera vez que me dijeron, yo dije, wow. Pero una pregunta. ¿Te pongo aquí polvo abajo para hacerte lo de la sombra o no es necesario? No, no es necesario. ¿Seguro? Tu reto va a ser maquillar los ojos sin manchar la piel. Uy, no, ahí está. Ay. Uy, no, Dios mío, ahí me jodí. ¿Y ahí ahorita qué sigue? Las cejas. Las cejas. Ujú. Ya. Bueno, sigue hablando. Ya. Mira, espérate, ¿las cejas cómo las hago? Vamos, una línea por debajo de mi línea. Y una línea por encima, ¿verdad? arriba, Ah, ajá. ya. Bueno, sigue hablando. Bueno, entonces les cuento que ya me habían dicho, tienes que maquillar a María Fernanda. Y yo no. Ay. O sea, como que feliz porque igual había sido como que mi sueño. ¿Ya? Está más abajo esa. Mira, chas y chas. Ya. Hacia ¿Qué hago arriba. aquí? La línea para arriba. Así, shum. Entonces, bueno. Yo dije. No, primero le dije no. O sea, yo había dicho que no primero. Me dicen, no te queda de otra, tienes que hacerlo. Yo, "Ay". Bueno, llegó el día, ya la vi y yo dije, uy, Dios mío. ¿Llegué? Tú Llegué. llegaste, hola, ¿cómo estás? Y se sentó y dije, ay, Diosito, ahora sí. Ahora sí. Ahora es cuando. Ahora es cuando. ¿Me gradúo o no me gradúo? ¿Me gradúo o no me gradúo? Yo dije, bueno, para esto yo ya he visto todos los videos, como tú te producías. Ya. Ya, entonces. Bueno, ahí está bien. Ahí está bien, sí. Solo difumina con el dedito así y listo. Difumino. Ya. Ajá. Ya, ahí está bien. Perfecto, sí. Ahora Ya sí ahí. vamos con las sombras. Ya, ahora sí. Bueno, sigue con. O vamos sí. primero con el contorno, así, con polvo, contorno en polvo. Bueno, entonces. Bueno, yo dije ya, bueno, le empecé a maquillar, pero obviamente me temblaba la mano. No sé, o sea, es algo. Ay, yo no. decía, uy, Akira me dice que no le gusta. Ay, ya me imaginaba la película, no sé, que me iba. Que por poco se iba a lavar la cara. En Bueno, los la verdad que nervios. sí lo he hecho. Sí me les he sacado el maquillaje al. Es que yo sabía, amiga. Ah, sí sabía Yo eso. sabía, Porque yo obvio. tenía esa fama. Ay. Lo que pasa es que yo me cuido mucho mi piel. Cuido mucho mi piel, cuido mucho mi imagen. Exacto, y como tú, o sea, ya tu carrera, siempre te habían maquillado, tú más o menos sabes cómo quedas, ¿no? O igual aprendes. Así es. Viendo. Ok. Yo dije, uy, aquí se me quita, porque obviamente ya habían sabido que tú eres la que se quita y dije, préstame el pañito, sin delicadeza alguna. Y yo le digo, no, porque para esto yo pienso que un maquillador siempre tiene que irse adaptando a los gustos. No es que, yo soy maquillador y yo te maquillo como que Como yo soy. yo sé, ajá. Exacto.
siempre tú tienes que preguntarle a la clienta cómo te gusta, cómo quieres lucir. Así es, total. Cómo estás acostumbrada, te gusta la base pesada, ¿no? Pero entonces, Ajá. ¿Te gusta o sea, piel de yo igual como- porcelana? exacto, o- ¿Te gusta así, naturalita? Exacto. Claro, a mí realmente me gusta el maquillaje make-up, no make-up. Exacto. Que estés maquillada, pero que no parezca que estás Exacto. maquillada. Porque eso es bonito. Es lindo, exacto. Vamos a empezar ya con los ojitos. Quiero ver qué me va a hacer. En la cuenca te voy a poner así como, vamos a hacer tonos así como la Barbie, ¿ya? Uy, Barbie Girl. Ya, Barbie Girl. ¿Eso está bien? ¿Esto te gusta? Ajá, sí, me Ya, gusta, me ok. gusta. Bueno, entonces sigue. Bueno, entonces, yo para esto, yo siempre a las clientas como que les digo, a ver, esto, me voy adaptando al gusto de cada una. Pero ya Maffer me había explicado cómo más o menos quería. Ok, yo la maquillé. ¿Sí? Ajá. ¿Está bien? Sí, pero hay que difuminar más ya mismo. Ya. Quita todo el color de la brocha. Ya. Exacto. Y ahí vamos difuminando hacia arriba. En Ya. círculo, círculo, círculo. Ya. Les sigo contando, chicas. Para todo esto, yo ya la terminé de maquillar. Y me acuerdo que ella estaba en el teléfono. Para Es que lo esto, típico, estás para con el esto. celular mientras me maquilla. Entonces uno está trabajando, pues. Y yo le digo, ¿qué labial quieres que te ponga, Muffin? Me dice, este de aquí. Dijo, bueno, ok. Para todo esto cojo y cuando ya se ve, me dice, uy, no, está muy fuerte. ¡Ah! Yo dije, uy, ¿cómo? Ya se me va a sacar, ¿qué hago? Entonces no, solamente le pusimos otro en el centro y punto. Y le digo, ya estás lista, puedes verte. Me dice, como que maquillas lindo. Y yo, y de ahí, Yo, o o sea, sea, es como que, sí, maquillas bonito. maquillas, sí, maquillas lindo. Estamos viendo un color salmón Salmón, miren. para que haga los tres colores así bonitos. Se ve así como. Miren como que he en mezclado degradé. fucsia, morado y salmón. Sí. Pestaña 3D, Para que vean que es súper fácil, ¿no? Encima de que Sí. son solo 3 colores. solo tres colores. Y arriba, abajo, lo importante es que tengas como ese gusto de poder hacer las combinaciones, ¿no? Exactamente, total. Lo importante es que, yo creo que, ¿dónde está la magia realmente del el combinar los colores? El combinar los colores, la creatividad de las personas. O sea, hoy tú ves que puedes mezclar. Había una regla que los cálidos con los cálidos y los fríos con los fríos. Y no, o sea, Ya. hoy en día puedes romper todo tipo de reglas y vas creando looks únicos. Ya, perfecto, me parece Me muy gusta. bien. ¿Te gusta? Opine. Bueno, vamos a poner la pestaña La pestañina. para que vean. Y eso que no he Con pestaña estudiado. y sin pestaña. Para que vean que y eso que yo no he estudiado maquillaje. Así es. Muy bien, perfecto. Bueno, así que todo desde ahí nos hicimos las mejores amigas. Amigas forever. Miwis. Amigos. Los miwis. Mira. Pero tú sí sabes maquillar. Sí, Que hay por ahí amiga. unos maquilladores que maquillan bien feito. A ver, déjame ver. Ay, qué regio. Qué increíble. Uy, me ha gustado. Amiga, ¿sabes que nunca me había maquillado? Nadie. No, ni yo siquiera. Ni tú mismo. No. Yo siempre mi cuenta la subo como que así, tipo diva, María Fernanda Ríos, tú sabes. Claro. Espérate que se sale quita el color. No, Divina. ya, ahí terminamos. Ahí, exacto. ¿Está bien? Sí. Ahora sí. La foto correspondiente. Más pelo así, chas. Chas chas. A ver. Íntima. Como cuando Ay. toqué la peluca, amiga. Íntima, sí, mira, chas chas. ¿Te gusta? Chas chas. Ahí. Uy, qué lindo, mami. Ay, Me qué encanta. lindo. Muy bien. ¿Qué tal? A ver, ustedes tienen que opinar. ¿Qué tal les ha parecido este look? Sí, opinen por favor aquí abajo. ¿Qué tal les pareció este look? Fue un reto para mí realmente maquillar a mi maquillador. Imagínense que él es el que me pone regia a mí también. Entonces me ha encantado esta experiencia y obviamente conversar contigo siempre es lindo. Ay, sí, Siempre. nos estresamos totalmente. Sí, de eso se Ay, trata. qué El lindo, maquillaje sí. es desestresarse. Exacto, y como se pueden dar cuenta, una vez que ya están maquilladas se sienten poderosas. Divino. ¡Chao! Chao.